Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Eh, es una bendición estar otra vez en este medio para poder aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un pasaje de la Escritura en Daniel capítulo 6. Un pasaje muy bueno para tener una perspectiva histórica del libro de Daniel, pero también para tener un poco de perspectiva de tanto del carácter de Daniel como el carácter de Dios y también los gobiernos humanos, cómo fracasan en el intento de querer hacer lo correcto y siempre han fracasado y siempre van a fracasar. Esto es lo que prácticamente estamos viendo entre uno de los principios que hemos aprendido es que el libro de Daniel nos muestra que Dios es soberano y Él hace con los gobiernos o con quien Él quiere, como Él quiere. Y esto no lo podemos obviar nosotros como creyentes. Debemos de aprender de que Dios en su soberanía siempre va a tener y en sus planes siempre va a ser de la manera como Él quiere y a la manera como Él quiere. Y entonces vamos a ver este tema que es importante hoy. Espero yo de que el Señor nos ayude a poder entender algunas cosas que el libro de Daniel en el capítulo 6 nos muestra. Oremos antes de iniciar. Padre, queremos darle gracias por su infinita misericordia y su gran amor con el cual nos ha tratado hasta el día de hoy. Queremos decirle, mi Señor, que somos pecadores y admitimos nuestra culpabilidad ante usted. Solo queremos pedirle misericordia y que nos permita, Señor, en esta noche poder estudiar su palabra y que su Santo Espíritu nos muestre las verdades que necesitamos entender en esta hora. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué es que en el libro de Daniel se tratan aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos? Si ustedes han visto hasta el capítulo 5, hemos visto gobiernos, hemos visto ciudadanos actuar, hemos visto al gobernante fracasar, hemos visto la mano de Dios, que esto tiene que ver con la vida espiritual. Entonces, en los gobiernos, en la historia, siempre Dios ha tratado con políticos que son religiosos en cierta medida, hasta el día de hoy. Y no cabe duda, hermanos, de que en la historia que vamos a estudiar hoy, podemos aprender de que los políticos, cualquiera que sea, y aquí no vamos a tener medio es que este es mejor que el otro. No, los políticos siempre buscan hallar cosas malas en la vida de los demás para hacer fracasar al otro. Cualquiera, cualquier político actúa de esta manera. En la historia, y ustedes no me van a, bueno, la palabra de Dios no va a dejar mentir esto que acabo de decir, porque si leemos los versículos 1 al 3 del capítulo 6, vamos a encontrar lo siguiente. Leo, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, una de las cosas que necesitamos recordar es la posición de Daniel y la venganza contra él. En los versículos siguientes del capítulo 6, vamos a ver un asunto importante, pero los versículos 1 al 3 nos muestran la posición en el gobierno de Media. Recuerden ¿qué había cambiado del capítulo 5 hasta ahora? Bueno, el gobierno. En el capítulo 5 vimos que Belsasar fracasó y Dios en una hora le quitó el reino, le quitó el imperio. En una noche perdió todo. Entonces, el gobierno de Babilonia cayó en una noche.
Fue un momento cuando se apareció la mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El reino fue pesado y fue hallado falto. Eso significaba esa palabra. Y ahora el gobierno está en manos de Media y de Persia, bajo el liderazgo de Darío. Darío era el emperador general, pero aquí vemos a ¿cómo se llama? A Darío haciendo algunas cosas. Por ejemplo, Darío construyó sobre su reino 120 provincias y nombró 3 gobernadores para supervisar su gobierno provinciales, uno de los cuales era Daniel. La palabra sátrapas, hermanos, en la Biblia significa príncipes de provincia, o sea, gobernadores, personas que gobiernan cierto lugar. Por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador está el presidente y en los municipios están los alcaldes. Es decir, lo que hizo Darío fue nombrar alcaldes o gobernadores de ciertos sectores o las provincias a las cuales él nombró. Y en este caso nombró 3 gobernadores para supervisar su gobierno. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que le entregaran cuentas de impuestos. Miren el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. No solo iban a recaudar impuestos, sino que también iban a tener un gobierno local en ese lugar. Y Daniel estaba sobre estos otros 2 sátrapas. Eh, y era un gobierno bien organizado. De hecho, Darío no era cualquier cosa aquí. Vemos un poco de inteligencia, es decir, yo voy a estar tranquilo y atento, pero voy a dejar que estos gobiernen por mí. De aquí viene la idea, hermanos, de los gobiernos locales y de los gobiernos que hay en los países, porque ustedes preguntan, ¿y de dónde salieron todas estas cosas? De aquí, aquí, es decir, todos los gobiernos se basan en la Biblia para hacer y establecer algunos tipos de administraciones en los países. Y entonces, la pregunta es, ¿quién era Darío? Porque es importante recordar, hermano, la historia. Y Darío era el rey vasallo bajo la autoridad de Ciro. Recuerden de que Darío era un rey que estaba bajo la autoridad de Ciro. En el versículo 28, quiero que lo lean ustedes, de este capítulo 6 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Es decir, Ciro era el gobernante general de todo el imperio, pero Darío estaba bajo él y Daniel estaba bajo Darío y los otros sátrapas estaban bajo Daniel. Ese era el gobierno vertical que había en ese momento. Entonces, Darío era un líder probablemente en el área de Babilonia, probablemente, no lo sabemos. Y a la vez, él tenía muchos líderes bajo él, que es lo que acabo de explicar. No hay que confundir a Darío de Media con Darío I, que vamos a ver más adelante, porque estos son distintos, no son el mismo. Tomó el poder en Babilonia en octubre del año 539 a.C. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo él esto con el gobierno? Bueno, lo hizo precisamente para la recaudación de impuestos. Este era el propósito. Y ustedes ven cuál es el pleito de los gobiernos actuales. El dinero. Siempre es la recaudación de fondos, de donde vengan, como sea. El propósito de los gobiernos es precisamente administrar la plata de los países. Estos hombres tenían que ser honestos. Eso lo dice el versículo 2 dice, a quienes sobre sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Este era el propósito. Es decir, el propósito era de que fueran honestos, capaces para administrar y un historial de servicio en el gobierno. ¿Qué dice el versículo 3? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque habían en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, Daniel era muy diferente a los otros.
La pregunta es, hermano, ¿será que creen ustedes que un cristiano gobernara un país, eh, actuara con corrupción o sería un ejemplo Daniel para él para poder gobernar? ¿Cómo actuaría usted en su gobierno? Yo en el pasado fui gobernante de una escuela y fui administrador de una escuela. Y cada vez el mismo gobierno le exige a uno ser mal administrador. Lamentablemente en nuestro país así ha sido. Pero la pregunta es, ¿seremos nosotros realmente buenos administradores, pastores que me escuchan a través de este mensaje? ¿Serán ustedes administradores correctos delante del Señor? Porque este era el punto. Daniel era diferente a los otros porque él tenía temor de Dios y era muy diferente a él, a estos otros. Los gobiernos siempre van a moverse, pero tratando de perjudicar y los políticos son así. Y yo siempre he pensado de que vemos aquí que un creyente está administrando una región de Babilonia. Y esto es un imperio grande, como Daniel, pero Daniel fue íntegro siempre. Entonces, podemos preguntarnos nosotros, ¿tendremos la capacidad nosotros de montarnos en ese caballo como Daniel y ser honestos? Bueno, esa pregunta contéstesela a usted. Eh, el otro punto es, eventualmente, Daniel es preferido por encima de los demás y es considerado para una promoción. Eh, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos prestaron atención a Daniel? Fíjense, aquí hay algo interesante que necesitamos ver. Y si usted ve el capítulo 5, versículo 12 y 14, vean lo que dice el versículo 12. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es a Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Y el versículo 14 dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Entonces Daniel era muy diferente. Tenía un espíritu extraordinario. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Nosotros tenemos ese espíritu extraordinario? Por supuesto. ¿Cuál es el problema entonces de no ser como Daniel? El problema nuestro es que siempre tratamos de caminar en nuestras fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Normalmente los creyentes tratamos de hacer las cosas carnalmente, lo voy a decir, o religiosamente, y no tratamos de hacer las cosas a la manera de Dios, sino a la manera nuestra. Y ese es el fracaso del creyente. Por eso es que Daniel era muy diferente. Él dice que tenía un espíritu extraordinario. De hecho, era el espíritu de Dios, pues el que estaba en Daniel. Y en el 14 dice, he oído de ti que el espíritu de los dioses, esto lo está diciendo Belsasar a Daniel, porque él lo entendía, pero nosotros entendemos que se estaba refiriendo a un poder sobrenatural que existía en Daniel. Y Daniel no era una persona normal. Bueno, Daniel era una persona eh, como nosotros en su actuar, porque él actuaba extraordinariamente, es decir, con el poder del Espíritu. Él era una persona extraordinaria, pues. Ahora, la pregunta es, porque podríamos decir nosotros, ay, vamos a leer esta historia y aprender de Daniel, qué hombre más sabio. No, ¿podemos nosotros también actuar de esa manera? Por supuesto que podemos. Podemos y deberíamos de hacerlo, porque nosotros estamos llamados a caminar por el Espíritu y actuar como creyentes y dar un buen testimonio como Daniel. En un mundo perverso y maligno como Daniel se encontraba en Babilonia. Era respetado, era muy sabio y con un comportamiento muy sabio.
Ahora, no leemos la escritura, hermano, solo por leerla, la leemos porque queremos aprender. Tenía un buen testimonio. Ahora, ¿cómo recibió esta sabiduría Daniel? Bueno, ¿saben ustedes qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo que dice este proverbio. Entonces, el asunto era de relación. El problema nuestro es de relación, no es de operación, porque muchas veces nosotros operamos en la iglesia, operamos en el mundo, operamos en los ministerios. El problema no es eso, el problema es nuestra relación y por eso yo siempre he puesto, nuestra relación vertical va a determinar nuestra relación horizontal. Si nuestra relación vertical es correcta, entonces vamos a tener, ¿cómo se llama? Una buena relación con los demás. Y esto va a determinar también lo mismo que a Daniel pasaba, por un buen testimonio, un hombre honesto, con mucha sabiduría. Dios se va a encargar de hacer esto en el creyente. Entonces, el asunto es de relación. Siempre la vida de un creyente debe de estar enmarcada en la relación con el Señor. La comunión con el Señor es importante aquí. Recordemos que Daniel era igual a nosotros, era un ser humano, pecador. Daniel era pecador como nosotros y también nosotros podemos ser respetados en el lugar donde trabajamos, sabios y vivir de una buena manera. Podemos hacerlo. Eh, bueno, deberíamos de hacerlo. Daniel nos da mucho ánimo entonces aquí, hermanos, en este sentido, en cuanto a la manera de vivir, porque esta debería de ser lo correcto. Ahora, esto significa, yo no le voy a vender una mala idea de que en la vida espiritual usted no va a tener problemas. De hecho, si usted trata de caminar de esta manera como Daniel, siempre va a tener problemas. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo estoy con vosotros. Y Pablo ha escrito todas las cartas, casi el 80% de las cartas son de Pablo y Pablo siempre animó a los creyentes a caminar por fe, pero también les dijo que iban a tener problemas. Pablo mismo tuvo problemas. A Timoteo le escribió, en mi primera defensa nadie estuvo con nosotros, pero el Señor dice estuvo conmigo. Entonces, es un reto hacer nosotros igual a Él. Este es un buen ejemplo y Jesucristo es otro buen ejemplo para el caminar diario con el poder del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. Y lo podemos hacer. Debemos ser distintos a los demás. ¿Qué pensaban de él los demás? Bueno, aquí vemos en el versículo, si usted ve el versículo 3, el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, ellos pensaban que tenía todo este conocimiento, pero el complot contra Daniel por parte de sus compañeros lo vamos a ver en el versículo 4 al 9. Note lo que hicieron ellos. Hicieron un complot. Es decir, buscaron manera de, bueno, a Daniel no le podemos hallar por la sabiduría, no el respeto que tiene de la gente, no le podemos hallar por su testimonio. Entonces vamos a tocarlo por el lado espiritual, por el lado de la relación que tiene con su Dios. Y estos enemigos eran astutos. Lo mismo como actúan los políticos hoy en día. Es la misma manera, el mismo, yo creo que ellos han agarrado estos malos ejemplos de estos para hacer de la política algo negativo, que no debería de ser. Y dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué grande este versículo, hermano. Quizás Daniel no compartía sus ocupaciones y quizás estaban celosos de él porque era distinto a ellos. O quizás por su posición, el rey lo había puesto bajo la autoridad de ellos.
probablemente era un fuerte rival político y Daniel podía llegar a ser el gobernante principal del reino. Pero no era ese el plan de Dios. En el versículo 13, si ustedes van al 13, dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces lo tocaron por ahí. Daniel había estado en Babilonia por más de 60 años ya. Y todavía ellos se acordaban de que él era un judío. Él era diferente. Entonces, vemos aquí que los acusadores de Daniel debieron tener una variedad de motivos eh, para acusarlo delante del rey. Y ellos buscaron la manera, y siempre, un político siempre va a buscar la manera de perjudicar al otro y le va a buscar el lado para hacerlo. Entonces, los acusadores de Daniel emplearon 3 métodos para cumplir sus objetivos. En primer lugar, vamos a ver estos métodos. Son parecidos a los de hoy. Manipulación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estaban eh, a través de la, ¿cómo se llama? De la manipulación. Esto significa que cambiaban, o es cambiar su propósito, su propio propósito, beneficio, tratando de manipular a la gente para su propio interés. Esto es peligroso y esto lo hacen los religiosos en la iglesia. Ustedes van a fijar de el evangelio de la prosperidad, el evangelio sin la cruz, el evangelio moral, el evangelio psicológico, todos esos tipos de evangelios que son diferentes al evangelio de la gracia, que es bíblico, se mueven a través de esto para manipular a la gente para su beneficio. La religión es perversa, hermano. Y por eso Dios no está de acuerdo con la religión. Él quiere una relación con él, personal. No quiere una religión. Lamentablemente las personas todavía no hemos entendido que Dios, el verdadero, ¿cómo se llama? Deseo de Dios. Y por eso yo insisto, Dios quiere que le conozcamos y le entendamos. Porque el deseo de Él es que tengamos una relación con Él, que no seamos como estos perversos. Y ven ustedes que ellos están usando la religión para perjudicar a Daniel. Entonces, es importante aquí que veamos que en este caso manipularon a Darío. Fueron a Darío para manipular y perjudicar a Daniel. ¿Y qué otra cosa usaron? Mentira. Y este es el peor crimen en cualquier relación y en cualquier religión, porque la mayoría de las religiones se basan en mentiras. Cuando mentimos, por eso, hermano, es importante que nosotros siempre seamos cuidadosos y leamos la escritura. Siempre vayamos a revisar la escritura a ver qué dice con lo que hemos dicho en una predicación. Y cuando mentimos a una persona, le estamos mostrando que no le respetamos y le destruye la credibilidad, además de dañar considerablemente cualquier relación. Mintieron a Daniel. Esto era perverso realmente. Y la otra cosa que usaron fueron halagos. Los halagos son palabras fingidas. A veces se le acerca a uno los creyentes queriendo dar halagos. Hermano, los creyentes no necesitamos halagos y sobre todo los que tenemos el ministerio de la predicación. Si un predicador acepta los halagos de un creyente, es igual a él. Los creyentes no deberían de ser halagados. ¿Quién debería de ser halagado? El Señor, porque nosotros solo somos siervos de Él. Y Daniel era uno de estos humildes siervos que siempre le daba la gloria a Dios y no se la agarraba a Él. Entonces nosotros debemos de ser como Daniel aquí en esto, íntegro delante de Dios. Y no ser empalagosos, hipócritas. Y perdonen esta pregunta, esta palabra, pero es así. Somos hipócritas delante de Dios y delante de los hermanos, como estos, a veces. Entonces,
halagaron a Darío para que Darío quedar bien con ellos y Darío promulgara un edicto. Y lo hizo, pues. Y eso era lo perverso aquí. Entonces, tres, algunas cosas que podemos aprender del testimonio de Daniel. En primer lugar, podemos aprender, algunos sabían de su fe en Dios. No era un secreto su relación con el Señor. No se escondía, como lo hacemos muchos de nosotros. Cuando vamos a un restaurante, no oramos por la comida. Cuando estamos en la casa con nuestros familiares, no oramos por la comida, ni menos predicar el evangelio, porque ellos saben que nuestro testimonio delante de ellos es malo. Entonces, hermano, esto debe de afectarnos a nosotros, porque esto es importante aquí aprenderlo. La gente sabe de nuestra fe en Dios, o somos como esos que se esconden, que camuflajan la vida espiritual. Esa pregunta deberíamos de hacerla nosotros a diario y confesarle al Señor realmente lo que somos, porque Él lo sabe, pero a Él le encanta que nosotros se lo digamos. Y ahora otra cosa, Él era consistente. Estaban tratando de averiguar algo contra Él en su pasado, pero no hallaron absolutamente nada. ¿Será que a nosotros nos pueden hallar algo? Bueno, hay mucha gente que le encanta esto de andar hablando y sobre todo los líderes deberían de cuidar esto, porque cuando uno es líder, tiene que dar un buen testimonio ante los demás. La gente exige más que no crean. La gente siempre quiere ver la diferencia en nosotros. Y entonces, ¿por qué la gente siempre está enfocada en nosotros y no en el Señor? Y esto es precisamente por su carnalidad, pues. Y siempre están exigiendo que los hijos del pastor sean mejor que los demás, que se vistan bien, que hagan esto, que hagan lo otro. Y pobrecitos los pastores, hombre. Yo siempre he tenido un poco de esto, sentido de entender a los pastores, porque los creyentes mismos se encargan de perjudicar su ministerio y su testimonio. Y los hijos, pues deberían, aquí hay jóvenes, si hay hijos aquí de pastores, por favor, tomen en consideración esto. Daniel es un buen ejemplo para no perjudicar el ministerio de sus padres. Esto no significa de que no puedan hacer ciertas cosas, hermano, porque también no hay que ser taimados religiosos, les decía yo en El Salvador. Un taimado religioso es alguien radical que quiere ver perfección en los demás, pero sin embargo él no es perfecto. Y esto es lo peligroso de la gente envidiosa dentro de las iglesias. En Daniel no hallaron nada. Daniel era intachable. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, hay un ejemplo de lo que Pablo dice a Timoteo. No quiere decir perfecto en el versículo 1 y 2, cuando se refiere Pablo a Timoteo, pero sí consistente en su manera de vivir. Es decir, no es que no vamos a cometer pecados, pero sí un creyente ejemplar, pues, un creyente que le da un buen testimonio a los demás. ¿Qué pasaría si algún enemigo nuestro nos investigara, hermano? ¿Quién encontrara? ¿Quién encontrara el pastor si investigara a los hermanos en la iglesia? Bueno, yo no sé. Cada quien debería de examinarse a sí mismo. Número 3, él estaba entregado al Señor en todas las áreas. No tenía la mentalidad de vivir en la sala, hermano. Nuestra casa es un ejemplo de nuestra vida. Cuando nosotros estamos casados, la esposa es la que mejor conoce nuestra relación con el Señor. Nuestra actitud también conoce nuestra fe. Si Jesucristo quisiera vivir en nuestra casa, le diríamos, bienvenido, Señor. ¿Qué harían ustedes? Le diría, puedes entrar a la sala, pero no a los otros cuartos. Podemos ser muy abiertos al Señor en muchas cosas. Y esto pasa en las iglesias. Esto pasa en las iglesias, pero no en otras. Pero Daniel no era así. A Daniel lo conocían en todas las áreas.
Entonces, es importante que nosotros en todas no tengamos acciones escondidas, sino que seamos correctos delante del Señor. Y esto dará como resultado buen testimonio ante los demás. Entonces, él era una persona genuina. Es decir, todo esto no era el resultado de ser una persona moral, porque esto es lo que pasa entre muchos creyentes, que tratan de ser morales en ciertos lugares, pero en la casa son inmorales. Entonces, este es el problema. Por eso es que es importante tomar en consideración la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Hay una diferencia entre ser una persona moral y una persona que glorifica al Señor. Atrae a la atención de la gente. La gente lo respeta. El legalismo, hermano, o la moralidad que se convierte en legalismo o en religioso, puede producir esa moralidad. Es decir, el legalismo produce moralidad, pero el Señor quiere producir a Cristo en nosotros, viviendo en nosotros. Eso es lo que dice Gálatas 2:20, pues. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Daniel era una persona mucho más que simplemente un moral. Él no era religioso. Él tenía una relación con el Señor y esto hacía la diferencia. Entonces, literal B, actuaron con persecución. Entonces aquí hay un principio importante. Si hacemos las cosas que debemos de hacer y estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a experimentar o deberíamos anticipar la persecución. Es decir, debemos de saberlo. Si usted quiere actuar correctamente delante del Señor, anticipe persecución de los demás. A la gente no le va a gustar. A los religiosos no les gusta. Y siempre van a tratar de buscarle algo para perjudicarlo en el ministerio. Y por eso es importante leer 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora, ¿quieren esta promesa ustedes jóvenes que están aquí o todos los que estamos estudiando aquí? Bueno, esta es una promesa. Todos los que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, lo primero que debemos de esperar es persecución. Es posible decir, ¿por qué debemos de vivir una vida piadosa? Hay varios beneficios de no vivir una vida piadosa. Y hay muchos beneficios. En la carne hay muchos beneficios. Dinero, los creyentes, bueno, la mayoría de los religiosos se mueven precisamente por esto. Y por eso mienten, por eso alteran el conocimiento de Dios o la palabra para mentirle a la gente, manipularla y traer beneficios hacia ellos. Esto es lo que hace la religión. Pero cuando vemos un creyente sufriendo por amor al ministerio, entonces esto sí merece aplausos y el Señor le dará los aplausos en el tribunal de Cristo en el futuro. Y Él va a recompensar esto en el futuro. Y algunos versículos que nos dan una perspectiva de vida en cuanto a las pruebas. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo dice, no estamos alegres, estamos contentos, estamos felices, dichosos en las tribulaciones, sabiendo, y esto es importante, debemos de saber que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter aprobado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no va a desilusionar. Entonces, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que caminemos en el poder del Espíritu Santo. Las pruebas están hechas para lo bueno, no para lo malo. Entonces, pero si no estamos aquí enlistados en la primera fila de obtener las pruebas, no estamos en la fila para la esperanza. Por eso es que la gente, cuando hablamos de la resurrección, de la segunda venida de Cristo y del rapto, la gente le encanta estar aquí en este mundo. No tiene esa perspectiva y no tiene mirada sobre la esperanza. Y por eso la gente tiene incertidumbre de la seguridad eterna en las iglesias. No quieren escuchar la seguridad eterna. ¿Por qué? Porque les encanta vivir en este mundo, en este imperio maligno de Satanás.
Entonces, ven la diferencia. Entonces, pero las pruebas deben de producir paciencia y moldear el carácter de un creyente como lo hizo Dios con Daniel. Entonces, otro versículo, en cuanto a Romanos capítulo 8, 18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, lo que viene es mucho mejor, hermano. Pero mientras estamos aquí, debemos de caminar en las pruebas, eh, que teniendo una verdadera relación con el Señor, y Él se va a encargar de las situaciones y las circunstancias que nosotros tengamos. Y en eso vamos a glorificar a Cristo a través de nuestras pruebas. Y a Él va a honrarnos también en su venida. Recuerden que Él va a repartir galardones en su venida. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción es leve y pasajera, nos producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿ven la diferencia? Lo que nosotros vemos aquí, esto es perecedero, incluyendo este cuerpo. Este cuerpo es perecedero, pero lo que viene en el futuro, la transformación de este cuerpo, de esta materia, en un cuerpo glorificado es mucho mejor. Yo cuando vemos la resurrección de Cristo y vemos la resurrección de los creyentes, a mí me impacta cómo el Señor va a transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado como el de Él. Entonces, es importante que tengamos esa perspectiva nosotros. Hebreos 11, 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, ¿en dónde tenemos nuestra mirada nosotros? ¿En la recompensa? ¿En Cristo? ¿O en los placeres de este mundo? Bueno, cada quien debe de examinarse a sí mismo. Entonces, otra cosa interesante aquí, la culpabilidad de Daniel y la mano forzada del rey. Versículo 10 al 15. Miren lo que dice. Versículo 10 al 15. Oh, leamos el versículo 10 nomás. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, Daniel sigue orando a Dios a pesar de la nueva ley. En el versículo 10, vemos que Daniel no escatimó en seguir con su costumbre de orar al Señor, con su relación al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque era su costumbre desde siempre. Él desde su niñez hacía esto. Era lo que él hacía siempre y no va a parar. Ahora solo por el decreto de Darío. No era siervo de los hombres. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Pablo dice, si ustedes quieren agradar a los hombres, no son siervos de Cristo. Entonces, o uno de los dos, ¿somos siervos del mundo, de Satanás, de los hombres, o somos siervos del Señor? Entonces, ¿qué vamos a elegir? Daniel eligió al Señor. ¿Estaba en peligro su vida? Por supuesto. Él no pensó en eso, él estaba pensando en su relación con el Señor. La otra cosa que necesitamos ver es que porque esperaba regresar a Jerusalén. Es decir, él tenía en mente su tierra. La pregunta es, ¿tenemos nosotros también nuestra patria en mente? Nosotros no vamos a quedarnos aquí, hermano. Nuestra patria está en los cielos, donde esperamos al Señor. Y esto debe de animarnos. Eh, Después de tantos años y éxitos en Babilonia, él no se olvidaba de su patria. Y es que este es el problema. Nosotros olvidamos también nuestra patria. Nuestra patria, el cielo, hermano.
Entonces debe de estar convencido que mientras estamos aquí debemos de ser siervos del Señor donde nos movamos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en la comunidad donde vivimos, en el parque, en el restaurante, donde sea, debemos de dar buen testimonio. Y por último, porque él dependía del Señor. Y esta era la diferencia. Cuando nosotros dependemos del Señor, vamos a orar. Cuando no, no vamos a orar, pues. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3. ¿Cuántas veces dice Pablo que debemos de orar en primera Tesalonicenses 5:18? Orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros no tenemos límite como Daniel. Él oraba 3 veces al día. Nosotros tenemos todo el tiempo para andar orando. Te va manejando, ore. Está en la casa, ore. Está cocinando, ore. Está trabajando, ore. Es que no necesita. La gente piensa de que hay que estar en la iglesia para orar. Y los padres, que son padres, deben de dar este buen ejemplo a los hijos. Si no van a tener hijos fracasados en la vida espiritual. Orar es un privilegio muy grande, hermano. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, pero él quiere que nosotros vengamos y pongamos nuestras dificultades sobre él. Y se lo digamos a él. Él ya lo sabe, pero no, él quiere. Él le encanta que nosotros dependamos de él y se lo digamos. Y por lo menos 5 cosas deberíamos de decir en nuestra oración. Generalmente nosotros te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, me. No, hermano. En primer lugar, usted debe de confesar sus pecados porque recuerde que el pecado hace una barrera entre usted y rompe la relación con el Señor. Ha perdido la comunión con Él. Entonces, para restablecerla, lo primero que debería de hacer es confesar su pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2. Hay que exaltar y glorificar al Señor por lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Número 3. Hay que dar gracias a Dios en todo. Eso es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 18. Número 4. Las peticiones y oraciones por nuestros hermanos. Nunca hay que estar pensando solo en nosotros. Y número 5, si nos queda tiempo, nuestras peticiones personales. Son 5 cosas que son importantes que usted tenga en mente. Entonces, orar es un privilegio, hermano. Entonces, ¿oramos nosotros así como el Señor? Generalmente no lo hacemos. Y pueden anotar esos versículos. 1 Pedro 5, 6 y 7. ¿Por qué no oramos? Porque normalmente nosotros estamos viviendo una vida o no vivimos por fe, pues, en el Señor. Estamos viviendo en la carne. Y ese es lo que nos hace es perder precisamente la perspectiva de un creyente en su vida cristiana. Entonces, ¿cómo razonaría Daniel posiblemente en esta situación? Bueno, ¿por qué deberíamos orar? Porque es un mandato. Primera Tesalonicenses 5:17 lo dice. Orad sin cesar. Es pequeño ese versículo. Orar sin cesar. Y el 18 dice, dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo razonaría Daniel posiblemente esta situación? Bueno, razonaría Daniel, hubiera podido decir, bueno, para no orar, Daniel podría haber dicho, tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que perder. No tengo tiempo. No voy a entrar frente a la ventana. Lo voy a hacer en privado. Daniel pudo haber dicho, tengo 85 años y de todas maneras ya voy a morir, ya estoy viejo. Eso es para los jóvenes. Ya, nosotros estamos viejos. Así dicen los viejos en la iglesia. Ay, que esto es para los hipótesis. Pero él era un hombre íntegro, recuérdenlo. Y esto lo llevaba y lo motivaba siempre a buscar la dirección del Señor. Y Dios actuaba en su vida. Entonces Daniel
fue visto orando y es acusado delante del rey. Versículo 11 al 15, miren lo que dice. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, la acusación, Darío trata de liberar a Daniel. Darío sabía que Daniel era un gran hombre y perderlo iba a ser un fracaso para el gobierno de su imperio. Pero él se dejó engañar por los hombres malos. Es que siempre los políticos y los religiosos siempre van a tratar con mucha astucia, hermano. Y aquí es donde nosotros debemos de tener la sabiduría de la palabra de Dios para poder enfrentar cualquier astucia de los hombres. Hay una diferencia entre Babilonia y los medos y los persias. Nabucodonosor era absoluto. Darío no era absoluto. Darío estaba obligado por su propia ley. ¿Ven la diferencia? Nabucodonosor, él era el rey, pues, y él podía hacer lo que le daba la gana. En cambio, Darío no. Las leyes estaban sobre su autoridad. También vemos esto en Esther, en el capítulo 8, versículo 8 dice, vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, eh, era otro tipo de liderazgo que vemos aquí en Esther. Nadie podía salvar a Daniel. El único que podía hacerlo era Dios. Entonces, parte 3. Daniel en el foso de los leones y liberación de Dios. Versículo 16 al 23. Dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces vemos aquí algo importante.
El rey pasa una noche agitado y angustiado, esperando ver lo que va a pasar a Daniel. Y eso ya lo vimos en los versículos 18 al 20. Daniel da el crédito a Dios y a su ángel. Noten aquí la gran diferencia. Y por eso decía yo, nosotros nunca debemos de tomar el crédito en los ministerios. El crédito debe de llevárselo el Señor. Y Dios lo guardó y lo libró del foso de los leones. Ahora, la otra pregunta o cuestión fue importante aquí porque Daniel eh, no se jactaba de sí mismo. Durmió como un bebé. Probablemente, bueno, esto es hipotéticamente porque no sabemos qué pasó dentro del foso de los leones, pero probablemente él se acostó, se puso a dormir y ya. O platicó con el ángel, que era aquí una teofonía. Probablemente Jesucristo vino a librarnos. Y fue una noche de descanso y habló un rey angustiado. ¿Quién tuvo la noche más difícil? Darío. Darío. Daniel estaba disfrutando y descansando en el Señor. ¿Ven la diferencia? Cuando uno aprende a caminar con el Señor, va a tener descanso. Esto no significa fuera de problemas o fuera de situaciones o de pruebas. No. Descanso se refiere a la dependencia en el Señor y tener paz en las circunstancias que uno pasa, pues. Entonces, los creyentes debemos aprender a descansar en el Señor y en sus promesas. Darío ilustra al inconverso o al creyente carnal aquí. Si ustedes ven, cualquiera de las dos situaciones puede suceder. O un inconverso que no confía en Dios. De hecho, él no confiaba en Dios porque él dice el Dios tuyo. No dice mi Dios o nuestro Dios. En el versículo dice, dice el versículo 16, entonces el rey mandó a traer a Daniel y le echaron el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, no dijo nuestro Dios. Él era un inconverso, pues. Y sin embargo, aquí los creyentes carnales actúan de la misma manera como los inconversos. No descansan en el Señor. Está siempre angustiado, no hay paz, no está contento, está siempre estresado. Pero el creyente espiritual sabe que Dios está con él en medio de las pruebas. Él es nuestro pastor. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa expresión, nada me faltará, ¿qué significa? Que el Señor siempre va a estar ahí en todas las circunstancias y nada va a faltar. Entonces, pero ¿qué pasa en nuestra vida espiritual? Siempre olvidamos las promesas de Dios. Ese es un problema serio. Entonces, recordemos esto. El Señor siempre a, va a estar con nosotros. El problema no es que Él esté con nosotros, el problema es que nosotros no queremos estar con Él o no queremos la relación con Él. Entonces, Darío hizo justicia y promulgó un decreto. Versículo 24 al 27, miren lo que dice. Y dio otra orden, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, aquí hay otro punto importante en cuanto a las pruebas. Eh, la justicia se realizó cuando los acusadores de Daniel son arrojados en el foso de los leones. Y entonces hay una
un propósito en nuestras pruebas. Y Dios va siempre a usar las pruebas con buenos propósitos. Pues ya vimos en Romanos que tenemos esperanza, que Dios está con nosotros en medio de ella. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando dice que nada me faltará es porque Él va a estar ahí. Pero los inconversos son arrojados a los leones y sin embargo ellos no tienen esperanza, no tienen pastor y son destruidos. ¿Y saben qué? Las malas decisiones siempre van a tener consecuencias segundos y terceros. ¿Quiénes tuvieron consecuencias aquí? Usted se puede estar preguntando, bueno, ¿y los hijos de estos qué habían hecho para que fueran echados en el foso de los leones? Sí, pero el rey quería traer esa maldad, porque generalmente los hijos aprenden las cosas malas de sus padres. No olviden esto, la primera enseñanza que tienen los hijos de las malas costumbres y las malas decisiones son en la casa. No le echen la culpa al maestro, no le echen la culpa al sistema, no le echen no, es en la casa. Si usted no se para firme como padre o como sacerdote, voy a hablar en términos espirituales, como sacerdote del hogar, siempre recuerde que los hijos, por sus malas decisiones, van a tener las consecuencias. Y esta no es una amenaza, y lo vemos aquí. El rey Darío tomó esa decisión de echar a los hijos porque ha de haber dicho, si echo a los padres, estos van a crecer con la misma enseñanza, mala enseñanza de sus padres y van a hacer la misma perversidad, pues entonces mejor los quito. Eh, esto es duro, hermanos, aquí, pero es la verdad. Darío hizo un decreto más por un gentil que honró al único Dios verdadero. Esta es la tercera vez que un rey dice que Jehová es el Dios verdadero. Darío posiblemente fue un creyente por lo que dice en el decreto, en el versículo 28, 25 al 28. Nosotros no podemos predicar las mismas noticias que Darío escribió. Sin embargo, vemos aquí que él escribió esto, como pasó con Nabucodonosor en el capítulo 4. Probablemente él fue salvo. Eh, Yo no puedo asegurarlo, porque aquí solo vemos las palabras que él promulga, pero probablemente en los versículos 25 al 28 él estaba convencido de quién era realmente Dios. Y entonces, en resumen de la vida de Daniel, lo vemos aquí, hermano, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. El asunto con Daniel era que él siempre estaba apelando a la palabra de Dios. Estaba recordando la palabra de Dios que había aprendido desde su niñez. Recuerden el principio en Salmos y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, bueno, todo lo dice Pablo a Timoteo. Pero en Salmo 10 instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces es importante desde la niñez dar un buen ejemplo para que ellos crezcan. No sabemos si algún día ellos van a separarse, pero lo que dice el Salmo es que cuando fuere viejo no se aparte de él. En un lapso de tiempo probablemente se van a apartar, pero golpeado. Yo le decía a un joven en la iglesia el domingo pasado, o el antepasado parece que fue. Le decía yo de que hay dos maneras de aprender. Una a través del consejo bíblico, a través de la predicación de la palabra, y otra a través de ensayo y error. Generalmente nosotros escogemos la segunda. Siempre tomamos malas decisiones, fracasamos en la vida espiritual, Dios nos disciplina y entonces a través de la disciplina aprendemos y decimos, mejor hubiera escuchado al pastor. Y a veces algunos creyentes andan buscando consejos de los pastores, pero no los quieren escuchar. Es mentira, solo lo hacen por compromiso, pero no los escuchan. Siempre, allá en El Salvador, al hermano Jorge, una hermana que había en la iglesia le decía, hermano, ¿usted cree que será la voluntad de Dios que dé a mi hija en las fiestas patronales para candidata? La hija era una creyente, pues congregaba en la iglesia. Hermana le decía al hermano, ¿y usted cree que necesito darle consejo para eso? Y salía haciéndolo, pues, o sea, iba a pedirle el consejo. El pastor le decía que no era correcto por esto, por esto, por esto, y le daba varias
citas bíblicas, y ella salía haciendo lo que le pedían, pues, las hijas. Y allá mirábamos a la creyente en las fiestas patronales de candidata, participando con el mundo. O sea, eh, yo digo, unas malas decisiones del adulto, porque esta era una decisión del adulto. Los jóvenes siempre quieren a capa y espada resolver sus asuntos o sus propósitos a beneficencia de ellos, y siempre tratan de sacarle la vuelta a los padres. Entonces, pero aprendan. O aprenden a través del consejo bíblico o aprenden a través de ensayo y error. ¿Cuál de las dos van a tomar? Bueno, Daniel prefirió la palabra. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Y el versículo dice, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, si un creyente quiere tener éxito en la vida espiritual, necesita tomar en consideración primero la palabra de Dios, el consejo de Dios, y no irse primero a tomar las malas decisiones, pasar por un proceso de disciplina y el Señor le dé un par de nalgadas y es posible hasta se lo lleve anticipadamente. Entonces, Daniel prefirió la palabra de Dios. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre, es decir, dichoso, doblemente feliz, que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué dice Santiago a los que le aman? Porque generalmente nosotros no amamos al Señor. Y eso lo puede decir nuestra actitud. No amamos la palabra, no queremos estudiarla. Ese es el problema. No queremos una relación con el Señor. Y esto nos trae precisamente al fracaso espiritual. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora por permitirnos estudiar su palabra y ver a este hombre íntegro, que era pecador, pero tomó la decisión de caminar bajo el consejo de tu palabra. Ahora permítenos a nosotros tomar las decisiones en sabiduría tuya, mi Señor. Permítenos que estos consejos de tu palabra nos ayuden a entender la relación que usted quiere que nosotros tengamos con usted. Ayúdenos, mi Señor, a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre. Amén.